de corriente, un momentito. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro avance de materia. Hemos terminado la unidad 2, que es el de manejo de datos, ¿no? En sí, digamos, lo que hemos visto es cómo elaborar tablas de frecuencia, o sea, manejando datos no ordenados o no ordenados y transformarlo a datos clasificados o ordenados, ¿no? O sea, volcarlo, en otras palabras, a tablas de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia pues nos van a permitir, digamos, generar cuadros de trabajo. Entonces ya conocemos muy bien, digamos, las tablas de frecuencia, sus componentes básicos, y aquí en adelante esas tablas se van a transformar en cuadros de trabajo. Ya van a ver ustedes, ¿no? Por el aspecto de que tenemos que desarrollar columnas en esas tablas de frecuencia de acuerdo a los requerimientos de las fórmulas que nos tienen. Vamos a verlos aquí en adelante. Entonces vamos a entrarnos a la tercera unidad, ya irá conociendo medidas descriptivas. Vamos a hacer un pequeño repasito teórico como estamos acostumbrados. Vamos a profundizar con ejercicios, ¿no?, que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a ver en esta unidad, vamos a ver las medidas de posición o localización, ¿no? Son las primeras medidas descriptivas, posición o localización. Medidas de posición o localización, básicamente las más utilizadas y más conocidas son las que tenemos acá en letrita color amarillo, ¿no? La media, la mediana y la moda. Y se conoce como, se les indica que son de localización, porque estas medidas se ubican alrededor del punto donde se aglomeran los datos, o sea, en lo representativo, más representativo de cada conjunto de datos. Tenemos dos tipos de medidas de posición o localización, aquellas de medidas de tendencia central y las otras medidas de localización. En las medidas de tendencia central tenemos los promedios, que está la media aritmética, que cabalmente es la primera de ellas que estamos viendo, y hay otros tipos de medias, media geométrica, media armónica y media cuadrática. Estas no las vamos a ver, porque vamos a abocarnos más que todo a las más utilizadas, que es la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, la medida central son valores que tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre el menor y mayor valor de un conjunto de datos. ¿Okay? Esas son las medidas de tendencia central, que vamos a ir a verla un poquito más luego, para comprenderla. Y las medidas de localización, aquí tenemos varias también, pero vamos a verla desarrollar a la moda, que es lo más utilizada. Hay medidas de localización como aquellas que dividen todo un conjunto de datos en partes, ¿no? En cuartas partes, en quintas partes, en décimas partes o en 100 partes. Se llaman cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. De posición son aquellas que ocupan el central de un conjunto de datos. Y de localización, aquellas que localizan, ¿no?, el mayor número de datos que se pudiera dar. Vamos a ver la medida de tendencia central, la media aritmética. La media aritmética es una medida de tendencia central
que localiza el centro físico de la distribución de datos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí tengo una. Por ejemplo, este punto de aquí es el centro físico de distribución de datos. Este es un cuadro de frecuencias que está graficado. Si se recuerdan las gráficas, esta es una gráfica que muestra la curva suave o curva que es la simétrica o, digamos, la distribución normal. Entonces, la media, la de tendencia central, me definen el punto físico central de un conjunto de datos. Esa es la media. Podemos calcular la media para los datos ordenados o clasificados, y media de datos ordenados o no clasificados. La media para datos no ordenados, ¿cómo la calculamos? Aquí tenemos dos fórmulas para calcular la media. Por este lado, la fórmula de la media poblacional quiere decir que calculamos la media de todo el conjunto de datos. ¿Se acuerdan de mi muestra? ¿No? Población es el conjunto total de datos. ¿Sí? O sea que todos los datos, por ejemplo, los 70 alumnos de mi curso, es una población. Que yo puedo hacer investigación o ver algunas características de estos mis 70 alumnos. Por ejemplo, quiero conocer la calificación media del primer parcial de los alumnos de mi clase, del total. Entonces, si calculo ese dato, ¿no?, de todas las notas de mis 70 alumnos, estoy calculando una media poblacional. Si calculo una media, un promedio de notas de una parte de esos 70 alumnos, por ejemplo, de 20 alumnos, entonces estoy calculando media muestral. Ya habíamos hablado en el primer capítulo las diferenciaciones y las identidades que se dan para datos y medidas que se obtienen o de la población o de la muestra. Cuando hablamos de datos de población, el tamaño de la población es identificado con la letra mayúscula N. Cuando hablamos de muestra, el tamaño de la muestra es identificado con la letra N minúscula. De la misma manera, la identificación que calculamos cuando es poblacional, la identificamos con letras del alfabeto griego, como en este caso la mu. Cuando estamos referenciándonos a resultados de la muestra, identificamos las medidas con letras de latín. En este caso, la X con su rayita arriba representa la media muestral. Bueno, entonces, la media poblacional y la media muestral tienen la misma fórmula. Lo único que este es el total de datos, los 70 alumnos, y aquí serían los 20 alumnos. Y su simbología está de acuerdo a si es letra de alfabeto griego, población; si es letra de alfabeto latino, muestra. ¿Cómo se la calcula? Sumando todos los valores de la población, por ejemplo, la nota del alumno 1, más la nota del alumno 3, más la nota del alumno N, o 70, y dividiéndolo entre el total de la población. En este caso, 70. De esa manera se lo calcula. ¿Cómo calculamos la media para datos no ordenados de una muestra? La misma fórmula, la simbología y la interpretación. Son 20 alumnos que he tomado de muestra. Entonces, la nota del alumno 1, la nota del alumno, más la nota del alumno 3, más la nota del alumno N, en este caso el alumno 20. Todo ese resultado de esa sumatoria entre el tamaño de la muestra, que es 20. ¿Sí? De esa manera calculamos. Y aquí está el significado de los símbolos.
media poblacional, X con su rayito arriba, media muestral. N mayúscula de la población, N minúscula, tamaño de la muestra. XI representa cada uno de los, la nota del alumno 1, la nota del alumno 2, la nota del alumno 3, etc. ¿Ok? Y este símbolo nos está indicando la vía de todos estos valores, sumatoria, desde el primer alumno hasta el último, desde I igual a 1 hasta N. Entonces, esa es para encontrar la media para datos no ordenados. ¿Bien? Bien, vamos a hacer ejercicio sencillito. Bien. Estábamos en el ejercicio 1. ¿No, verdad? Que era 1.3. Ah, no. 1.4, 1.5, cabalmente. Que hicimos, los dos ejercicios que hicimos el viernes pasado. Entonces nos toca el ejercicio 1.6. Este es el ejercicio 1.6. Vamos a calcular la media aritmética para los datos, el media aritmética para datos no clasificados del ejercicio 1.1. ¿Cuál es el ejercicio 1.1? El de las cabezas de ganado. ¿Sí? O sea, este mismo cuadro lo he puesto acá. Datos corresponden al número de cabezas de ganado que tienen 40 familias de una comunidad campesina. Calcular la media aritmética para los datos no clasificados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Okay. Pueden copiar, los datos son los mismos del ejercicio 1.1. Cópienlo por favor. ¿Sí? Como no, yo lo ubiqué porque estoy ahí, debajo del 1 tengo varios ejercicios, ¿no? Utilizando esos datos, fíjense, tengo varios ejercicios, ¿ya? Si ustedes no, pueden hacer una pestaña aparte, ¿sí? Yo les sugiero que hagan una pestaña aparte, en ese orden, por lo que tienen, digamos, su maquinita o su Excel, porque cuando yo les voy a pedir que me compartan va a ser más fácil para ustedes ubicarse así. ¿De acuerdo? Ahí tienen los datos.
Me avisan cuando hayan terminado de copiar los datos, que ya lo tienen ustedes. Los que tienen Excel Sí, ya es está copiar listo. y pegar nomás, pero los otros compañeros, pues hay que remitirse al 1.1, ¿no? Los que tienen Excel, que lo han hecho la copiada rápido, pueden ir calculando el valor de la media. La media aritmética para los datos no clasificados, para estos datos, de acuerdo a la fórmula que tenemos, que hemos mostrado. Ya terminaron de copiar. Un ratito más, Lice, Lice, por favor. Ya, Lice. Ya. Bueno, recuerdan ustedes que hay un poblacional para datos no clasificados y tenemos también la media muestral para datos no clasificados. Siempre vamos a hacer eso, ¿no? Okay. Lo que vamos a calcular y obtener, ¿va a ser una media poblacional o va a ser una media Poblacional. poblacional? Poblacional porque es de todos los datos. Los 40. Entonces vamos a utilizar el alfabeto griego y N mayúscula, ¿no es verdad? Si la calculan con la media, va a ser el mismo resultado, pero, digamos, mal interpretado. Mismo resultado, no va a variar, va a ser el mismo. En términos de la media, no hay problema, digamos, en cuanto al resultado de calcular como si fuera poblacional o muestral. Ojo, hay que ir identificando cuándo es una población, cuándo es una muestra, porque para otras medidas descriptivas más adelante necesitamos conocer exactamente. Entonces, utilizamos, a ver, vamos a copiar nuestra fórmula que la tengo acá, permítanme un momentito, ya se la había mostrado. Vamos a utilizar entonces vamos a utilizar esta fórmula aquí, ¿no? ¿Verdad? Esa fórmula. Media poblacional para datos no ordenados o no. Está un poquito medio. Está correcto. Eso. ¿Sí? Y esta es la que tienen que hacer es, la fórmula es mu media es igual de las xy, o sea, x1 sub 1 más x sub 2 más
X sub 3 más serán 3, son 3, ¿no? 1, 2, 3, más X sub n, que es el número 40. Está dividido, todo esto dividido n mayúscula, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Esta sumatoria me está diciendo hay que hacer esto. Sumar todos los valores y dividirlo entre. ¿Está comprendido? Entonces hay que sumar 1 más 7 o 1 más 4 más 6 más 5, como ustedes quisieran. No sé si, a ver, vamos a poner acá, no sé si puedo hacer la sumatoria así. No sé si puedo sumar. Lo que tienen a pulso, háganlo a pulso, por favor. Te lo voy a mover acá. 3, 4. Desde aquí. Acá. 210. Y todo eso dividido entre 40. ¿Sí? ¿Le salió eso a los que tienen? Sí, le dicen 5,25. 5.25. A los que tienen que hacerlo a pulso, háganlo a pulso, 1 más 4 más 6 más 5, todos estos valores divididos entre 40. ¿Qué son estos? Cabeza ganado por familia. Eso nos representa. La media, entonces, 5.25 cabezas de ganado por familia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro. Está clarito, Dice ¿no? todo bien. Está clarito, ¿no? Ok. Hagamos otro ejercicio. El 1. Este era 1.6. 1.7 será este. Me ¿Sí? salió lo mismo, Alicia, con la ¿Cómo? calculadora. Sí, sale lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Ok. Hagamos este otro ejercicio. Ah, no, 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 no. Para datos ordenados, este es 1 punto, ¿qué valor era? 1.9. Sí, ya estaba esperando, no esperaba. Está correcto. 1.7. Calcular la media de datos no ordenados del ejercicio 1.2. Este es el ejercicio 1.2. Que lo hemos vuelto a copiar, esto que está en colorcito, lo he copiado y lo he puesto acá. Ese es el dato. Disculpen. Ahí están los mismos datos. Vamos a hacer de la misma manera, cortar y pegar.
¿Ya terminaron de copiar? Falta Alicia todavía. Pero lo tienen ya, ¿no? El ejercicio 1.2, 45.13. ahí están los datos. Cuarenta y cuatro coma noventa y siete sale el Ya. Kilómetros. Sí. Ok, usted Sí, sí, kilómetros por hora. lo hizo con Excel. Sí, sí, con Excel dice. Ya, esperemos entonces a sus compañeros que tienen un poquito más complicadito para ellos, que hay que copiar a pulso, como dicen. 45.13 me sale él, dice. A ver, ahí de cálculo debe haber un valor único, ¿no? No hay donde perderse. Alguno de los dos, no sé cuál es, ahorita lo vamos a hacer. Bien. Entonces, ¿cuál fórmula utilizaría? Esperen un momentito, quiero copiar esto acá. Estos son sus apuntes, lo voy a poner al ladito. ¿Utilizamos la media poblacional o la media muestral? Muestra Alicia. Muestral, sí. Entonces, la media muestral, X con su rayita arriba, no sé cómo ponerla la rayita arriba, va a ser igual a la sumatoria. La sumatoria quiere decir esto de aquí que tenemos, lo voy a copiar para no estar. Lo voy a copiar. Desde el X1 hasta el Xn, en este caso NX30, dividido entre n minúscula. Esta es X con su rayita arriba, no la tengo yo, ¿no? Creo que por acá está el símbolo, no sé por dónde. Algo me ocurrió aquí. Ah, es que esto, ahí. La media muestral va a ser igual a la sumatoria de todos estos valores y dividido entre 30. Entonces el valor de la X muestral va a ser igual a la sumatoria, autosuma, aquí la autosuma de todos estos valores. ¿Sí? Dividido 30.
45, démosle 2, 49, 97 o 45. ¿Sí? Eso les dio, creo que me habían dado dos valores, Sí, su ya le dije. compañero. Sí, licenciado, sale eso. Ya. Esto es kilómetros por hora. 44, 97 kilómetros por hora. ¿Alguna duda? Si lo calculan con esta otra fórmula, le va a salir el mismo valor, habíamos dicho. No, lo que sí es, digamos, no es correcto, ¿no? La simbología. ¿Alguna pregunta? Esto está sencillísimo, ¿no? Está sencillísimo. La última vez que consultamos, ¿alguna consulta, alguna duda? Seguramente debo tener un valor equivocado, por eso me salió diferente el De resultado. repente, ¿no? Es que siempre ocurre. Bueno, como el Excel aquí no le pela, como dice, pues a mí siempre me ocurre cuando utilizo la máquina de calcular. Por favor, ¿puede marcar todas las celdas con número para ver, para comparar el valor? Todo eso. ¿Cuánto le vota? Ahí, no lo muestra, ¿no? 44.97. Ya, gracias. Ok. Bien, entonces esto está... Pues continuemos. Vamos a ver ahora cómo calculamos la media para datos ordenados. Entonces, datos ordenados son aquellos que están en una tabla de frecuencia. ¿Sí? Está en la frecuencia y están sus intervalos. ¿Sí? Entonces, la media para datos ordenados se lo calcula también con estas dos fórmulas, ya sea para la población, ¿no? Ya sea para la población o ya sea para la muestra. ¿Ok? Media para datos ordenados o clasificados. La misma manera, la simbología del alfabeto griego me está indicando que es población, la simbología del alfabeto latino que es muestra. El tamaño total de la población es n, el tamaño de datos total, digamos, de la muestra es n minúsculo. ¿Okay? Aquí está el detalle de la simbología. Mu, media poblacional, X con su rayita arriba, media muestral. N es tamaño poblacional, n minúscula, tamaño muestral. Muestras. Tamaño, permítanme, ya estoy aquí, tamaño. Creo que es una imagen. No puedo corregir. Tamaño de la muestra. Ahora, fíjense en el denominador, en el numerador. Fíjense en el numerador. Y en el numerador, la XY representa cada uno de los datos, para cuando estamos hablando de datos no ordenados, como los ejercicios hechos anteriormente. Cada uno de los datos representa XY. Pero cuando estamos hablando de datos ordenados, vuelvo a repetir, datos ordenados son aquellos datos que ya se lo ha volcado en una tabla de frecuencia. Entonces tenemos intervalos. En cada intervalo hay marcas de clase. Entonces la XY representa la marca de clase. Ya no cada uno de los... XY es la marca de clase. Marca de clase de cada una de las clases en que se han agrupado los datos. La marca de clase sabemos que es el valor representativo de cada intervalo, multiplicado por la FI. FI es la frecuencia de cada marca de clase. ¿Sí? ¿Está claro? XY es la marca de clase. Bien, hagamos ejercicio. Ya les he dado el tiempo para copiar
o fotografiar o capturar, digamos, esta lámina. Hagamos ejercicio. Habíamos hecho el ejercicio 1.7. Hagamos el ejercicio 1.8. Volvamos otra vez a los datos del primer ejercicio. Calcular la media aritmética para los datos ordenados del ejercicio 1.1. Son los datos ordenados del ejercicio 1.1. ¿Se recuerdan que yo les puse lo que lo van a hacer a pulso? No pongan estas dos columnas. No las pongan esas dos columnas. Con Excel, lo que hemos hecho aquí es esta primera columna la hemos dividido en dos, poniendo en cada una de las celdas el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Lo que hagan a pulso no lo hagan esto. Bien. Esos son los datos. ¿De dónde vienen esos datos? Ya habíamos hecho los ejercicios anteriormente. ¿Se acuerdan? Hicimos la tabla de frecuencia. Son esta columna y esta columna de aquí, más la marca de clase que le hemos calculado. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos. Son los datos que vamos a utilizar. Cópienlo y me avisan, por favor. Lisa, el límite inferior y superior no vamos a copiar, ¿no ve, Lisa? Lo que están haciendo a pulso. Lo que están haciendo a pulso, aquí no lo copian, ¿no, verdad? Porque está por demás. Así. ¿Sí? Lo que tienen, hagan. Lo que van a trabajar con Excel necesitan haberlo dividido. Ay, caramba. Ahí. Hemos hecho aquí. Hemos vuelto otra vez. Ya hemos explicado por qué están estas dos columnitas negras ahí, ¿no? ¿Listo? Ya, Lisa. Bueno. Bueno, por lo general no viene este dato, pues, ¿no? Por lo general voy a borrar todo, pero ustedes ya lo han copiado. Por lo general viene así, ¿no? Los datos es el intervalo y la frecuencia. Entonces, vamos a aplicar aquí la formulita, permítanme, que habíamos presentado hace un momentito. La pongo a mi ladito, son mis apuntes. ¿Cómo vamos a calcular la media para datos ordenados aplicando esta fórmula o esta otra?
como corresponde Para las poblaciones. para la población. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es la misma. Si calculan con esto va a ser el mismo valor, lo único la simbología. La simbología es que identifica que la primera es de población y la otra de muestra. ¿Ya? Bien. Entonces, supongamos que yo le borré el XY ahí. Me da esta columna y esta columna. Están ordenaditas. Entonces, de aquí en adelante, esta tabla de frecuencia la podemos también nominar como tabla de trabajo o el cuadro de trabajo. ¿Por qué cuadro de trabajo? Porque vamos desarrollando en cada columna lo que me está pidiendo cada fórmula. ¿Ya? Ya no vamos a estar trabajando con esto, ¿no? Las frecuencias relativas, acumuladas y todo eso. Esto es para ver, conocer todo lo relacionado a la frecuencia. Ahora vuelvo a repetir, esta tabla de frecuencia, que es la columna de intervalo con su correspondiente frecuencia, la vamos a denominar tabla de trabajo. ¿Sí? Nos va a servir para calcular. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula nos dice que en el numerador tenemos que tener el producto de la sumatoria del multiplicar XI por FI. Y luego todo dividirlo de 40. En este caso 40N porque es 40. ¿Verdad? Bien. ¿Qué tenemos y qué no tenemos de esta fórmula? Lo único que tenemos de esta fórmula, y ahí vuelvo a repetir, ya yo quité este dato de aquí. Falta la marca de clase. Lo que tenemos, la marca de clase lo eliminé para comenzar de cero. ¿Ya? Eso lo puse porque ya lo habíamos calculado anteriormente. Lo único que tenemos es N, conocida, ¿no? 40. Pero este producto no lo tenemos. Lo que sí tenemos en forma separada, digamos, es la frecuencia. Tenemos la frecuencia, pero no tenemos la XI, la marca de clase. Primero que tenemos que hacer es calculemos la XI, lo que fue lo que borré. XI. ¿Cómo calculamos la XI? Límite inferior menos límite superior más 1 dividido entre 2. No. Límite superior, límite inferior más límite superior. Más límite superior. No. Dividido entre 2. Ese LI más 1, si tiene LI, dice, ¿no? Así creo que la fórmula es igual LI, creo que es más LI más 1. Así, algo así. Ay, caramba. No sé qué ocurrió aquí. Creo que le faltó. Le voy a quitar igual para que no me reconozca como ya. Así está, ¿no? ¿Verdad? Eso dice I más 1. Esto es simbología. Esto es sub, más abajito, ¿no? Más abajito. A ver, vuelvo a repetir. El I, no se confundan. El I más 1 está abajito. Sub L I sub, como L sub I. L sub I más 1. ¿Se entiende? ¿O lo confundo? No sé cómo poner esto abajo. A ver. Alineación, no sé cómo ponerlo abajo. No tengo por ahí. ¿Se comprende? L sub I, no es LI. L sub I. Sub I quiere decir que esta I está bajito. Ahí, ¿ya? Más L sub I más 1. ¿Está entendido? Sí, sí. Sub I más 1. Esa es una simbología. Esta simbología dice que L sub I es el límite inferior. ¿Ya? Y el L sub I más 1 quiere decir más allá del límite inferior, es el límite superior.
superior. ¿Ya? Eso me dice la simbología. No se confundan, no es I más 1. ¿Ha entendido? Esta es simbología, no más matemática. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo encontramos la marca de clase? Es el valor representativo de cada intervalo. Valor representativo quiere decir el punto medio. ¿Y cómo es el punto medio? Sumando los límites dividiendo. y dividiendo entre 2. Dividiéndolo. Sí. Vale. Entonces tenemos 0 más 2 dividido entre 2. 1. Y eso es lo que borramos, ¿no? Y la misma fórmula la aplicamos para todo. El promedio de los dos. El promedio. Este es el valor representativo de aquí, de cada intervalo. ¿Se O sea, podría explicar cómo lo hizo, por favor? Promedio. Fíjense, límite inferior más límite superior dividido entre 2. 0 más 2, 2. Dividido entre 2, 1. 2 más 4, 6. 6 entre 2, 3. ¿No? Y así sucesivamente. 4 más 6, 10. 10 entre 2, 5. De esa manera. Bien. Volvamos otra vez a la fórmula. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos n, que es 40. Y en forma separada tenemos la xi y tenemos la fi. ¿Sí? Pero no tenemos el producto. Entonces, en esta hoja me están diciendo, encuentro el producto. El producto de xi multiplicado por fi. Por eso llamamos hojas de trabajo. Vamos adecuando la columna de acuerdo a los requerimientos de la fórmula. ¿Qué nos dice esto? Que hay que multiplicar las xi por las fi. ¿Sí? xi por fi igual 4 en este caso. 1, 4. 3 por 6, 18. Y así sucesivamente. Y tenemos las operaciones que nos indican aquí. 6 por 3, 5 por 12, 7 por 10, 70, 9, 45. Lo que nosotros precisamos es la sumatoria de estos productos. La sumatoria, voy a poner sumatoria o total. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos, la sumatoria. ¿Sí? Ahora tenemos ya conocimiento del valor del numerador y conocimiento del valor del denominador. Eso es lo que nos falta hacer, media poblacional, ¿vale? ¿No? A 230 dividido 40.75. ¿Ok? Cabezas de ganado por familia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No le hice el todo claro. Está claro. Ya, gracias. Sigamos. Hagamos lo mismo el ejercicio 1.9. Calcular la media aritmética para datos
ejercicio 1.2. Vuelvo a repetir, esto que está aquí en negrita, no lo copien los que tienen cuadernillo. Estos datos los hemos sacado del ejercicio que hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Esta columna y esta columna. Listen, ¿puede enfocar un ratito a la 1.8, por favor? 1.8, ahí está. ¿Ya? Ya listo. Ya. Esos son los datos que vamos a utilizar para la media de aritmética de datos ordenados. ¿Ya lo copiaron? Todavía listo. Un ratito, Lisa. Ya. Los cursos no copien esto. Estas dos columnas. Está de más que la copien. Lo que tienen en Excel es copiar y pegar. Ya lo tienen el ejercicio aquí. Entonces, copien estas 4 columnas. Es lo que yo hice. Copié y la pegué ahí. Y la pegué ahí. Ok, yo creo que ya es suficiente esto y esto. ¿Ya? Lo demás es, el que tiene Excel es copiar y pegar en un momento. Bien, ¿cuál fórmula utilizaríamos? Voy a poner mis apuntes de acá. ¿Cuál fórmula utilizamos? Para vos, Muestral, ¿no? Sí, muestra. Muestral. Esta fórmula, que es la misma que la anterior, que esta otra. Bien. ¿Cómo vamos a razonar nuevamente? Vamos con calma. Esta es la fórmula. Veo en mi hoja de trabajo o cuadro de frecuencia, que lo estoy llamando ya hoja de trabajo, qué información tengo y qué información tengo. ¿Ya? ¿Qué información tengo? Tengo el denominador n. Aquí me dice el producto de XY por FI. No tengo el producto de XY por FI. Lo único que tengo es la FI. ¿Sí? La FI. No tengo la marca de clase. ¿Correcto? Entonces, para tener este producto, XY por FI, primero tengo que conocer la marca de clase. Es lógico. Calculamos la clase. Por eso ya, o sea, vamos a ir desarrollando columnas de acuerdo a los requerimientos de cada fórmula. Por eso la llamamos O. ¿Cómo calculamos la XY? Límite inferior más límite superior. Dividido entre 2, correcto, ya sabemos, ¿no? 10 más
En este caso voy a poner, olvidé Con poner paréntesis. las paréntesis, ¿sí? Dividido 2. 18, ¿no? Todo. Lo que están haciendo curso de Esa Pirema, es la fórmula, Lisa, ¿no ve? ¿Cómo? El dividido entre 2 siempre va a ser así, ¿no ve, Lisa? ¿O va a Siempre va a ser cambiar así. Vuelvo a repetir. después? Marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. ¿Y qué me dice cada intervalo? Me dice el intervalo, el rango, el límite inferior y el límite superior. Entonces, ¿cómo puedo tener yo el valor representativo? Es el promedio. Siempre va a ser entre 2. Cuando usted saque promedio, digamos, en este caso, si son 2 números, el promedio es entre el número total de datos, ¿no? La media aritmética ordenado, el n es el número total de datos. Aquí tenemos 2 datos, por eso dividimos entre 2. Por eso dividimos entre 2. Acá, aquí mismo, aquí tenemos 30 datos, por eso dividimos entre 30. Acá tenemos 40 datos, ¿verdad? Por eso dividimos entre 40. Entonces, para encontrar la media aritmética de datos no ordenados, hay que dividir el total de datos. ¿Sí? Aquí tenemos, vuelvo a repetir, volvemos a la pregunta de usted, ¿por qué entre 2? Siempre va a ser entre 2. En este caso sí, porque aquí hay 2 datos. Sí. 10 más 26 dividido 2. Hay 2 datos. ¿Está correcto? 26 más 42 dividido 2 datos, dividido 2. Bien, generalizamos esta fórmula y tenemos las marcas de clase, que es el valor de cada intervalo. Por ejemplo, 26 más 42 dividido entre 2. 790 dividido entre 2. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos las XY y tenemos las F separadito. Ahora tenemos que juntarlas a través de hacer el producto, multiplicar. Eso nos dice la fórmula. Tenemos que encontrar I por las FI. ¿Cuál es el producto de las XI por FI en cada caso? Como está indicando, lo que tenemos que hacer la operación es multiplicar XI por la FI correspondiente. ¿Entendido? XI por FI. 18 por 4, 72. Copiamos. O sea que ustedes, lo que están haciendo a pulso, tienen que hacer 34 más 12, 408. 50 por 7, 350. Y así sucesivamente. 98. Ya tenemos estos valores. Ahora lo que único nos hace falta es encontrar la sumatoria o total. La sumatoria, entonces, de todos esos valores es 152. 1352. Ahí está con su puntito. Aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Habíamos indicado. Voy a copiar este formato, no sé por qué se me blanqueó. Voy a copiar este formato. Ya. Entonces la media, en este caso la E está arriba. Yo no la tengo la rayita a mano. Va a ser igual a la sumatoria de las XI por FI, este valor, ¿no? Entre el total de datos N, minúscula, 30. 45.2 kilos por hora. ¿Alguna pregunta? No le siento bien.
Le dicen una vez más, por favor, señor Soto. ¿Qué parte, por favor? Resultado nomás le dicen. ¿Cómo encontramos 45? Sí, Aplicando esta fórmula. Y esta fórmula nos dice dividir la sumatoria de este producto, XI por FI, dividirlo entre N, entre 30. Entonces, 1356 dividido entre 30. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Ya lo hemos explicado. ¿Qué es lo que uno tiene? Y lo que no tiene, pues hay que calcularlo. No teníamos las XI, calculamos la marca de clase. Ahora lo que conocemos separado, las XI con las FI en forma separada, tenemos que hacer el producto. Y eso es lo que debe indicar. ¿Ok? Bien. Vamos a terminar la clase con este ejercicio propuesto. Tenemos este ejercicio que estamos resolviendo en casa, que ustedes tienen que resolverlo. Ya han de haber resuelto, digamos, esto que tenemos acá. Los siguientes datos corresponden al ingreso mensual que tiene por concepto de comisiones de venta. Ustedes tienen que haber trabajado ya toda esta... Y vamos a utilizar ese mismo acá. Vamos a ponerle para que le hagan en casa ejercicio número 1.10. Vamos a acá. Permítame así. Vamos a ponérselo. ¿Qué pasa aquí? Y esto de aquí lo voy a cortar porque ustedes lo tienen para dar no ordenados y B para datos ordenados o clasificados. Que es lo mismo, ¿no? Poner eso porque entonces, calcular la media del ejercicio 1.3 para datos no o no clasificados y B para datos ordenados o clasificados. Aquí tienen ustedes los datos. De aquí sacan para datos ordenados y acá tienen ustedes los datos para datos clasificados, ¿no? Que ya han de ver, ustedes tienen que haberlo hecho este ejercicio. Y aquí, estos son los, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Lo que tenían que hacer es continuar haciendo. Aquí tienen los datos. ¿Sí? Se los pongo. Para facilitar. Quiero iniciar
seguir insertando. Estos son los datos no ordenados. Que lo vamos a blanquear enterito porque no confundirlo. Otros son los datos ordenados. Tomar por aquí. No se superponga. No se le estoy facilitando, ya ustedes tienen los datos acá. Ahí. Bien, entonces queda así. Calcular la media del ejercicio 1.3 para datos no ordenados o no clasificados. Estos son los datos. Y ordenado o clasificado. Estos otros son los datos clasificados. ¿Ya? Ya. Tratar de hacer que entren en una sola. Entró. Ahí lo tiene. Pueden copiarlo, ¿eh? Ya ustedes, lo único que yo le estoy facilitando y poniéndoselo de nuevo. Bien. Entonces, ya es, digamos, responsabilidad de ustedes ir resolviendo. Yo siempre voy a dar un ejercicio en casa, similar a lo que hemos hecho en clase, ¿no? Porque así, digamos, ustedes hacen el ejercicio ahí y no están esperando que todo en clase. Listo, listo. Y estos también cuentan, ¿no? Dentro de los ejercicios que estamos para el primer práctico. Bien. Ya, Dicen. Muy bien, cierto. ya. Listo, jóvenes. El que ha copiado ya puede retirarse, ¿ya? Hemos terminado la clase por hoy. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Licen. Hasta el miércoles, perdón. Hasta miércoles. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Juan. Hola, Ulises. Hasta luego.
Bien. Entonces, tiempo suficiente para que copien. Nos despedimos hasta el próximo día, miércoles. Hasta luego, jóvenes, de los 17 que quedan, si me están acompañando o han dejado su equipo ahí prendido. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.